¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos como todos los jueves a esta hora, a las 8. Nos ponemos en contacto con vos en esto que es protagónico para, bueno, tratar de pensar, ¿no? Tratar de abrir un poco la cabeza como para entender cada día y cada semana que nos toca encontrarnos, ¿no? Los temas son muchos, muy variados, pero bueno, está bueno que lo hagamos tranqui, ¿no? Es decir, ahora vamos a hablar con Edgardo de Petri, que ya está con nosotros aquí, para tratar de interpretar esto que estamos viviendo los argentinos, que en algunos puntos a mí me pone muy incómodo, ¿no? Yo ahora te voy a decir qué es lo que me pone incómodo, pero bueno, vamos a saludar primero al invitado. ¿Cómo anda, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo anda Lanús? Bien, muy bien. Bueno, nos visitó Cristina hace una semana. Estamos muy entusiasmados porque la verdad que Cristina gana en Lanús. Nosotros quedamos a 1,5 puntos en la elección de concejales. Es un distrito gobernado por el PRO, que puso mucha obra pública. Bienvenida a la obra pública, sí. Pero el pueblo no come cemento. Claro. Hay muchos problemas sociales, sobre todo la caída del empleo, el golpe a los salarios, la jubilación y las pensiones. Los comerciantes, bueno, están cayendo verticalmente sus ventas por el tarifazo. Sí, sí. Y porque aparte hay una recesión que todavía golpea a la pequeña y mediana empresa. Los empresarios tienen problemas con la apertura de la economía. Bueno, estamos armando una agenda con toda la sociedad de Lanús, ofreciendo una opción electoral contra Cambiemos, y Cristina, como unidad ciudadana, expresa realmente gran parte de esas expectativas. Ahora vamos a volver a Lanús, ¿no? A ver, un tema que a mí me preocupa es escandalosa ya situación que tiene que ver con Santiago Maldonado, que la verdad, hasta el sentido común de cualquiera que camina por la calle está oliendo raro, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a esto, Edgardo? Bueno, yo creo que el gobierno tiene la misma gendarmería que teníamos nosotros, o sea, el gobierno Mauricio Macri. Me parece que lo que ha cambiado acá es la decisión política del Estado argentino, del gobierno argentino, sobre cómo debe intervenir la gendarmería en un conflicto social. Acá entró la gendarmería a la zona mapuche sin decisión del juez. O sea, tenían decisión de desalojar el corte, pero no de intervenir. De entrar al territorio, digamos. Mapuche. Están todas, esa es la primera cuestión, o sea, entran ilegalmente. Después está la desaparición forzada. Hay testigos que dicen que lo vieron, que subía un unimog, que se lo llevó la Gendarmería Nacional. Después está la decisión del gobierno y sus periodistas, digamos, estrellas, de ir plantando pistas falsas, claro, ¿no? Desalentando y protegiendo a la Gendarmería y planteando otra opción. Y si algo faltaba la confirmación de que Gendarmería tiene que ver, fue la última movilización en Plaza de Mayo. Sí. Fue infiltrada por fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia que... Bueno, pero eso es muy grave. O sea, vos lo describís, sí, fue infiltrada por los... Pero eso es inteligencia interior, es fuerza interior, es entrar en una zona de altísimo riesgo porque ya sabemos cómo termina eso. Pero vos fíjate que incluso muchos funcionarios, la propia Patricia Bullrich, que después repitieron periodistas amigos, Leuco, sí, o La Nata, o la gente intratable, donde hablan de informes de gendarmería donde supuestamente el kirchnerismo y la izquierda estaban planteando una agitación social, claro, para la desestabilización del gobierno de Macri. Entonces, eso es operativo de inteligencia puesto en la opinión pública y una manera de intervenir en el conflicto social, porque en realidad tienen que tapar lo que a todas luces aparece como una acción de gendarmería fuera de la ley, la ilegalidad, el secuestro y incluso la posibilidad del riesgo de vida de Santiago Maldonado. Entonces, el gobierno está ahora en una encerrona donde tiene que poner verdad en los acontecimientos. Ellos saben que Gendarmería está en falta, digamos, que ha cometido el delito, y tienen un problema, realmente. Ahora, dos datos. La ministra Bullrich. Primero, yo me la banco, ¿no? Y banco a Gendarmería. Y segunda, la defensa acérrima de Nocetti, si estuvo o no estuvo, cuando todo hace indicar que no solamente estuvo, sino que fue parte de este operativo. ¿Vos creés que tiene que renunciar?
Yo creo que tiene que renunciar, pero el problema no es la... Y ponerse a disposición de la justicia. Es que la verdad tiene toda la responsabilidad política. Primero Nocetti seguro, porque Nocetti estuvo ahí y es su jefe de gabinete, y por orden jerárquico la ministra. Ahora, el problema es la política de Gendarmería. El problema es que acá incluso hay denuncias, lo ha hecho el diputado Moró, de que Gendarmería tiene un pacto con el gobierno, o sea que es cambiar los peritos que hicieron la pericia sobre la desaparición de Nisman y la posibilidad de su asesinato o de su suicidio, que está ahí, pero los peritos de la Corte dijeron que fue suicidio. El gobierno de Macri saca a esos peritos, vuelven a pedir, porque pide la jueza Arroyo Salgado, pide una nueva pericia criminalística, las balas que mató a Nisman, y va a la Gendarmería. Saca la Policía Federal, va a la Gendarmería, y la Gendarmería cambia el informe. Y dice que pero mirá lo que estamos hablando. Fue asesinado. Entonces, me parece que se están complicando mucho las cosas para el gobierno, porque si Gendarmería tiene un pacto con el gobierno, ya el caso Maldonado pasa a ser un problema de Estado, de seguridad nacional y sobre todo con repercusiones internacionales, porque acá están los Estados Unidos, Israel, el Mossad, la CIA, los servicios de inteligencia. Realmente es un tema complejo que rápidamente debería la ministra ir al Parlamento, lo primero. Debería ser interpelada en el Parlamento. Yo me acuerdo en la democracia, ni bien la recuperamos con Alfonsín, que pasó el caso Sivak, que fue secuestrado y después asesinado, que estaba incluso, eran mano de obra desocupada de la dictadura, que habían hecho, ¿no? Lo habían secuestrado, que fue Trócoli al Parlamento Nacional, que fue la vez que también había involucrado a algunos agentes de seguridad del gobierno, que estaba un custodio del presidente en ese tiempo también en ese caso, y el ministro fue a poner la cara y a explicar. Y creo que en eso también lo mismo pasó cuando en el caso Menem, cuando muere el soldado Carrasco, que eso, bueno, termina con servicio militar obligatorio, y también hubo una acción ahí del Estado en ofensiva, resolviendo y esclareciendo. Y acá es la primera vez que el Estado argentino y que el gobierno argentino niega los acontecimientos, defiende la Gendarmería, planta pistas falsas. Realmente es muy preocupante lo que está pasando, porque es el Estado el que nos debería cuidar, es Gendarmería la que debería proteger, y que hoy está fuertemente sospechada. Ahora, la línea de corte, ¿vos la ponés en la ministra Bullrich o vamos más arriba todavía? Yo creo que es una política de Estado. Acá se están preparando para la represión del conflicto social. ¿Para después de octubre decís vos? Sí, acá ellos tienen que consolidar el 30% de un voto mano dura que le pide el gobierno, que es un 30% de la sociedad que está en contra de la protesta social, de los cortes, de los piqueteros, de los chuplantes, bueno, todo este odio. El gobierno incentiva el odio, ¿no? Porque saca lo peor de la sociedad y polariza entre los sectores más acomodados de la sociedad y los sectores populares. Y hace una campaña explícita, ¿no? Contra los paros, son todos mafiosos los que hacen paros, agentes sindicales, los que cortan rutas, son corruptos, juegan con el hambre de la gente. Han instalado esta idea de que pobreza tiene que ver con delincuencia, digamos, ¿no? Instalan este terror, este odio. Y para eso necesitan las fuerzas de seguridad. Y por eso el gobierno ha reprimido, no solamente en el caso de ahora en la ruta de los mapuches, también en el caso de PepsiCo, como los sacaron a los palos a los pibes que estaban tomando. Los docentes acá. Los docentes acá, a mí me tocó intervenir. Antes en Cresta Roja. Creo que el gobierno se prepara para mayor represión, porque ya no es una represión mediática, ¿no? De aniquilar mediáticamente a todos los que piensan diferente. O judicial, la campaña de judicialización también que se hace sobre la oposición. Si no, se preparan con las fuerzas de seguridad para reprimir la protesta social. Y esto ya lo vivimos, o sea, no es nuevo. Y una respuesta en un sistema democrático, ¿dónde podría empezar a hacer pie como para detener esta locura? Bueno, yo creo que la única
forma que tenemos es la movilización popular, el esclarecimiento de los hechos. Aún Los organismos de derechos humanos son aún muy a riesgo, importantes. movilizarte vos sabés que ya significa un riesgo. Sí, Igual. pero ellos quieren quebrarte en tu voluntad de... Que no se movilice. Claro, quieren quebrarte en la voluntad de movilización, quieren humillarte. Vos fíjate que en el mismo caso de represión podemos poner el caso de Milagrosala. O sea, desarman una organización, la judicializan y encarcelan. El camino que quieren hacer sobre Cristina Fernández de Kirchner. En Brasil hacen lo mismo con Lula, digamos, ¿no? O sea, hay una represión institucionalizada que cierra, ¿no?, con la represión en la calle, con la fuerza de seguridad, quebrando la protesta social, y mediática y judicial, y electoral. O sea, ellos quieren que este consenso sea también el de toda la sociedad. Por eso van a la campaña ofreciendo mano dura. Yendo a lo electoral, ¿cómo explicás que con todo este panorama, que a ver, a esta altura de la cuestión del tiempo es fácil de verlo, ¿cómo explicás que solamente haya habido 20.000 votos de diferencia entre Cristina y Bullrich? Bueno, yo creo que hay una nueva reconfiguración del sistema político en Argentina, digamos. Acá hay un voto duro a la derecha o a la centroderecha o al conservadurismo. Ahí están los radicales también. Acordémonos, es un partido centenario. El radicalismo le da legitimidad a la represión del PRO, ¿no?, a las medidas económicas de ajuste del PRO. Sí. Este es todo un tema en el radicalismo, que es un partido centenario que tiene un piso de 20, 21%, 25%. Sí. Damos ese piso al radicalismo. Bueno, de ahí hay otro 7, 8% o 10%, un voto de derecha, conservador, antiperonista. Eso te confirmó una base del 30%. Después hay un 30% de un voto peronista, un voto de los sectores populares, ¿no?, que son ese 30 y 30 que está ahí. Y en el medio, bueno, va fluctuando. Hay mucha gente que le da la esperanza al gobierno de que, bueno, pueda cambiar, que no cree lo que decimos nosotros, lo que dice Cristina, lo que dicen los medios, ¿no?, que le da entidad y quiere darle una luz de esperanza a un tiempo. Bueno, ahí tenés 10 puntos más. Entonces el gobierno ha sacado 36 puntos. Tampoco es que sacó 40 o 50. Ha sacado 36 puntos. Es cierto que ha subido 1,5 millones de votos más que la elección anterior, pero el 65% de la población votó en contra. Claro. Yo creo que uno de los problemas que posibilitan que el gobierno lo muestre como triunfo es la dispersión y la atomización de la oposición. Le es funcional, en todo caso. Le es funcional, claro. Por eso ellos trabajan alentándolo a Massa, y lo alentaron a Massa para que rompa con Cristina y se pelee en el 2013 al peronismo. Esa es la base de la derrota del 2015, porque ese voto de Massa en segunda vuelta fue masivamente hacia Macri. La disputa interna en Córdoba con Schiaretti de la Sota, que también votó a Macri. En esa atomización y en esa fractura de la oposición también se sustentan los votos del macrismo. Creo que esa es la tarea hacia el futuro, hacia el 2019, que es reconstruir de nuevo un polo democrático, un polo de poder, donde el peronismo tiene una centralidad. Pero también Macri nos demostró que también hay una crisis de los partidos políticos y que no hay fidelidades en el voto, ¿no? Y que ya no se ganan más las elecciones tampoco de 60-40, de 50. Ahora las elecciones se definen ahí, todos 3 puntos. A mí en ese punto lo que me hace mucho ruido es cómo y obviamente nosotros somos responsables también, los medios, cómo se ha vaciado la política de ideología, ¿no? Porque, a ver, explícame vos. Yo vivo en el conurbano. Bueno, vos conocés el conurbano también. Yo vivo en el conurbano. Gente que tiene serios problemas en su casa. Las tarifas, la boleta, la luz, crisis, y vota Macri. Explícamelo. Bueno, a veces suele suceder que la gente, cuando mejora su vida, se cree que mejora por esfuerzo de ella misma, digamos, ¿no? Y no porque hay un proyecto de un país que le dio condiciones. Y ese individualismo también es utilizado en la disputa electoral, porque se venden candidatos como quien vende Coca-Cola, como quien vende, ¿no?, un televisor o un perfume. Entonces vemos que las propagandas son vamos juntos, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar. No te dice cómo voy a mejorar, no te dice si te van a aumentar el sueldo, si te van a aumentar las tarifas, claro, si se van a endeudar en el país, si van a despedir. No, digamos, son vaciadas y a veces se compran candidatos y proyectos por el marketing electoral y por un vaciamiento también que hay del debate ideológico, del debate político.
Yo creo que las elecciones no son, no es un voto ideológico. El voto ideológico es minoritario. El pueblo vota políticamente y vota económico, cómo está económicamente, si está mejor o está peor. Evidentemente, la mayoría del pueblo le votó en contra. El 65% le votó en contra. Hay un voto consolidado que tienen ellos de un 30%, un 35%, que también es un voto expectativa, este voto que ¿no? le dicen, bueno, vamos a estar mejor y la gente entre darle un crédito o no, le da un tiempo más de legitimidad. Yo creo que igualmente que esto también vemos que más allá de la consideración, Macri venía del 70%, ¿no? Y viene cayendo. Y creo que la oposición que estaba abajo viene subiendo. Me parece que lo que va a potenciar el voto nuestro, el voto oposición, es la unidad. Es convocar mucho a la unidad, es ampliar a la mirada de la militancia tan solo y abrir a sectores populares, de sectores culturales, de los clubes de barrio, las juntas vecinales, los jóvenes, los movimientos. Me parece que hay que abrir un poco más y saber que peleamos contra un enemigo muy poderoso. O sea, acá están los medios de comunicación, los grupos económicos, están la UIA bancando, la sociedad rural, los bancos, el sistema internacional. Vino el vicepresidente de los Estados Unidos, ahora viene Netanyahu de Israel. Y acá hay un poder enorme y aparte han logrado la derecha o el macrismo logró mucho poder territorial. Tiene la provincia de Buenos Aires, tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene el gobierno nacional, Mendoza, Córdoba funciona con ellos, Santa Fe más o menos, o sea, ellos también tienen. Y hay ahí un voto que el aparato también moviliza por políticas clientelares, ¿no? Y por estructuras, bueno, que serán 7, 8 puntos. No define ganar una elección, pero cuando está peleada, ese voto se nota y es importante. Perdón, y encima con el fraude, porque hacía rato que en democracia no vivíamos una cosa increíble. Un escándalo, ¿no? Importante, así que hay que agregarle eso también, que si tuvieran el voto electrónico, ya está directamente. Mucho más claro. Pero te vuelvo a llevar otra vez a tu pago Lanús, donde viene tu gran batalla ahora en octubre. ¿Qué le dirías al vecino de Lanús como para ese punto y medio que vos mencionaste interprete la necesidad por lo menos de ir trabajando para un cambio, me imagino, en el 2019, ¿no? Sí, la necesidad de la unidad es un tema, porque hay 14.000 votos. ¿Están charlando nosotros, eso? Sí, perdimos nosotros la lista local, quedó 5.000 votos abajo. Hay 14.000 votos de listas que fueron con Cristina senadora y que fueron con concejales propios. Y son votos mayoritariamente, que nosotros podemos disputar ahí y recuperar. Estamos también discutiendo con la gente de Randazzo, que más allá de su disputa, hay que ubicar un espacio común para después de octubre, para discutir una unidad que no dispute solo candidaturas, sino que ponga el eje en estos problemas del vecino. El problema que es la falta de trabajo, la caída de la changa, la intervención que hace Grindetti con la policía local y que reprime comedores comunitarios, como se mostró. Las empresas que tienen problemas porque le abren la importación, por ejemplo, Filtro Fram, que es una de las empresas más importantes de Lanús, está teniendo problemas porque le importan filtros de Asia. Entonces lo importan llegan a 8, a ellos les cuesta 10, y así muchas empresas, de cuero, metalmecánica, los comerciantes que ven caer sus ventas por la recesión y por el tarifazo que golpea. Yo creo que tenemos que poner la agenda económica y también tenemos que poner la agenda democrática, que es decir, no hay una sola centralidad, no hay alguien que va a resolver. Tenemos que convocar a ese colectivo. Creo en la unidad del peronismo, creo fuertemente en la necesidad de unir al peronismo, en la unidad del movimiento obrero. El movimiento obrero también tiene que plantearse un esquema de unidad, porque así fracturado es más difícil defender derechos. Y en ese camino, militar más, o sea, también en esa unidad ir a hablar con el vecino. Recuperar la política, no haciendo solamente actos masivos, sino caminar con el vecino, ir a tomar mate, a la unidad básica, a un centro vecinal. Y también reconocer errores también, ¿eh? Sí. Eso también sería un buen punto de partida para pensar seriamente en el futuro. Yo creo que esa autocrítica la tenemos que hacer en ese mano a mano con los compañeros, ¿no? Yo no creo que sea una cosa como reclaman los compañeros, que públicamente salgamos a decir los errores. Errores cometimos. Los que cometieron más errores y falsearon la voluntad popular que se hagan cargo.
Pero me parece que tenemos que hacer esa autocrítica de volver a recuperar la política con la capacidad de transformar la sociedad y en esa transformación pensar más en la gente. Sí, hay muchos seguro. dirigentes, me incluyo, a veces nos pasa, todos tenemos errores, que nos creemos más importantes que la gente. Claro. ¿no? Entonces hay que ir más a la gente y trabajar Te más. invito, y ya para cerrar, me encantaría, hay una obra de teatro que te recomiendo que veas, que justamente se llama A nosotros cuando nos toca. Ah, ¿no? qué bueno. Bien. Donde es la historia de una familia que en el mientras tanto, mientras la política funciona, se pelean y hacen y dicen, ahí está. La vamos a presentar ahora en Cirugismo Espacio Cultural acá en San Cristóbal. Te invito si puedes venir para que la veas. ¿Cuándo la haces? El 23 de septiembre. Bueno, acá vamos a invitar a yo los después le paso a compañeros. Erika la Sí. información. Bueno. Y se preguntan, ¿no? Che, todo muy lindo. Afuera se pelean. Y mientras tanto, nosotros, ¿cuándo nos toca? ¿no? Claro. Una pregunta que hoy está metida muy en el corazón de la gente. Yo te quiero agradecer, muchas gracias por este tiempo y me gustaría que estos 30 segundos se los dedique un minuto a esta cámara. Sí. Está el vecino de Lanús ahí. Bueno, el vecino le digo que primero le agradecemos por el altísimo nivel de legitimidad que nos dio. Nos dio el triunfo de Cristina, nosotros quedamos ahí a 1,5 puntos. Que vamos a volver a hablar con usted, que usted es el soberano, tiene la palabra y tiene la posibilidad de parar a Macri. Nuestra primera definición es parar a Macri, porque hay que parar con el ajuste e inaugurar nuevos tiempos para la Argentina, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, pero también de la unidad de todos los sectores populares. Espero que nos acompañe. Muchas gracias, Edgardo. Gracias. Gracias, Erika, también por la gestión. Nos vamos a la pausa. Vamos a tener ahora a Marcelo Ramal, del Partido Obrero, que ahí está, para también seguir pensando esta Argentina que nos toca vivir. Ya venimos. Gracias. No, gracias a vos, hermano. Transmite para el mundo Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Mabel Bertolín te invita a disfrutar de Reflejos de Tradición. Los martes a las 22 horas por Argentinísima Satelital. La señal que más defiende lo nuestro. Argentinísima Satelital te invita todos los días, de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, a compartir la información nacional y de nuestras provincias argentinas a través de Noticiero Federal. Información actualizada minuto a minuto, información del ámbito político, social y económico de nuestra querida República. Para saber todo lo que pasa, con la conducción del señor Claudio Santamaría Y Luis Villanueva, por supuesto. por Argentinísima Satelital. Welcome Show, con la conducción de Pichilandi, el programa musical con todos los éxitos de hoy y de ayer. Welcome Show, todos los viernes de 23 a 24 horas por Argentinísima Satelital. Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, te propone encontrar actualidad económica, política, gremial y de salud. Todos los miércoles, 22 horas, por Argentinísima Satelital.
Celebremos juntos el Bicentenario. Gobierno de la provincia de Tucumán. Busco una señal que refleje mi raíz. Al campo, las montañas, mar y selva voy a ir. Quiero los lugares más hermosos descubrir. Hacia donde mire quiero ver a mi país. Argentinísima, Argentinísima, satélite. Colonia bajo el sol del litoral, en la Pampa, Cuyo y hasta el punto más austral. Historias de mi gente quiero ver y escuchar. Hacia donde mire quiero ver mi señal. Argentinísima, 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 Argentinísima. Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Dale. 8:39 de la noche, estamos aquí con Marcelo Ramal en Argentinísima Satelital, tratando de pensar, ¿no?, este país. Y me estaba contando que venía, justamente estuve esta tarde en Diputados, caso Maldonado. Primero darte la bienvenida y agradecerte, ¿no? No, gracias por la invitación. Candidato Sí, a diputado, ¿no? a diputado nacional por el Frente Izquierda en la capital. En la capital. ¿Qué viniste como asustado, azorado? No, azorado no, tuvimos hoy un debate bastante fuerte en la legislatura. Creo que el macrismo buscó, como creo que está haciendo, ¿no es cierto?, a nivel nacional con esta crisis causada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, echar un poco de lastre, admitiendo que se discuta algo para encubrir, ¿no es cierto?, los temas más importantes. Creo que lo que caracteriza las últimas horas en este tema de Santiago Maldonado es que el velo del encubrimiento comienza a caerse. Las cosas empiezan a aparecer como probablemente hayan sido, en el sentido de que todo este mes de versiones falsas, de trascendidos, de imputaciones que el gobierno buscó derivar hacia otros lados, se ha caído. Claro, pero ahí, si eso se da, eso fue amparado por el gobierno. Estamos hablando de un problemón enorme. Por eso, es un problema muy importante porque en el lugar de la represión, donde Santiago Maldonado desaparece y según testigos es detenido, bueno, ese operativo, de acuerdo a lo que confirma ayer el ministro de Gobierno de Chubut, claro, fue comandado por el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Bueno, ¿y Bullrich qué dijo de no sé? ¿Nos estamos hablando de no sé? Sí, que pone la verdad que dijo que estaba paseando. Paseó, saludó y se fue. ¿No Es cierto? gravísimo. Una cosa de ese tipo. Bueno, al punto que en el día de ayer un fiscal inició una causa contra el gobierno por encubrimiento. Es decir, en este punto están colocadas las cosas y creo que el gobierno está buscando ahora, en relación a esta responsabilidad que tiene en el ordenamiento de la represión, derivarla probablemente a que algún gendarme haya cometido un exceso. Y hay que alertar sobre esto, porque no nos sorprendamos que mañana aparezca, ¿no es cierto?, la imputación al último eslabón de esta cadena, Claro, cuando, como vos bien decís, esta represión fue ordenada desde el mismo gobierno nacional. claro, es decir, que pague, a ver, en términos callejeros, un perejil, digamos, Claro, el que de la busquen- última línea. Que busquen, ¿no es cierto?, la responsabilidad material. Que si la hay, por supuesto, debe ser enjuiciada y deben ser hallados los culpables. Pero, insisto, esta represión tuvo que ver, ¿no es cierto?, con una indicación política muy clara. Pero además, a ver, haciendo hipótesis, ¿no? Tratando de ser serio además, porque hay una familia del otro lado que Por está supuesto. recibiendo información todo el tiempo. Supongamos que, bueno, se nota, si fue el último perejil, también se nota, es insoslayable que hay una corporación
de una fuerza federal para tapar también a ese último perejil que Claro. sale decantado porque ya no es insostenible la situación. Por supuesto, hay en primer lugar una justicia que tardó 10 días en tomarle declaración a los gendarmes, Sí. facilitando de esa manera el armado de un pacto de silencio. Lo mismo los allanamientos, no hubiera sido lo mismo hacerlos de inmediato que dejar de pasar, ¿no es cierto?, todo lo que se dejó pasar. Entonces, este es un punto, ¿no es cierto?, un punto muy importante. Ahora, a mí, no sé si a vos te pasó, pero a mí me sigue sorprendiendo la reacción social frente a los acontecimientos en la República Argentina. Yo he leído cosas increíbles en las redes sociales, en Twitter, qué sé yo, cómo minimizando esta situación, cómo he vuelto a escuchar, y bueno, en algo andaba, algo habrá hecho. Sí, algo de eso se escucha, pero también tengamos en cuenta que tuvimos una movilización multitudinaria el viernes pasado. No solo acá en la capital, sino en el interior. 70.000 personas en Córdoba. Claro. El gobierno está reaccionando ahora Como consecuencia de eso, como sí. consecuencia, ¿no es cierto?, de esa intervención popular, que se liga a la que hubo cuando la Corte quiso aplicar el beneficio carcelario del 2 por 1 a los genocidas de la dictadura. Acá en la ciudad de Buenos Aires se movilizó 500.000 de personas. Entonces, esta crisis yo creo que está mostrando los límites del gobierno en llevar adelante una salida represiva, de ajuste, teniendo en cuenta que ante situaciones de este tipo, bueno, se despiertan, ¿no es cierto?, reacciones de carácter multitudinario. ¿Y qué opinas? Porque se lo pregunté también a Edgardo recién. Algo que me hizo mucho ruido es esta... Uno sabe que en las manifestaciones siempre hay infiltrados, pero hubo una organización, un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, un protocolo, digamos, para lograr lo que se logró, ¿no? Que es cambiar el título al día siguiente de los principales diarios. El origen de este episodio que se produjo el viernes todavía no se ha esclarecido. Han aparecido fotos inclusive que muestran a personas que en una foto son manifestantes y luego aparecen con el uniforme policial. Es decir, que la situación, ¿no es cierto?, está bastante borrosa. Ahora, lo que está claro es lo siguiente. El incidente fue un incidente completamente aislado y focalizado. La policía lo propagó con una represión a mansalva sobre todo el macrocentro. Esto llevó a que, como luego se verificó, estos 30 detenidos, había 7 periodistas que estaban filmando los acontecimientos, periodistas de medios independientes, y después muchos militantes que salían de la marcha, de diferentes organizaciones. Entonces, creo que cualquiera haya sido el origen de los incidentes, el gobierno se sirvió de esto para montar un operativo de represión general y, de acuerdo a los testimonios de muchos de los chicos detenidos, bueno, con un maltrato brutal, es decir, buscando escarmentar a los que participaron de la marcha, no de los incidentes, y luego también, como vos bien dijiste, correr el eje de la crisis política, a que el lunes estuviéramos discutiendo estos incidentes, sino qué pasa con Santiago Maldonado. Pero esto salió mal, porque en la medida que se fueron cayendo las falsas evidencias que el gobierno intentó sembrar sobre este tema, bueno, hoy tenemos instalada la crisis en su máxima dimensión, porque el círculo ya se cierra muy claramente sobre la Gendarmería. Claro, pero la Gendarmería es una fuerza federal que responde a una autoridad ejecutiva. Claro, la Gendarmería... ¿Cuál es el corte arriba? Claro. Pues terminamos en el presidente. El punto que marcas es importante porque la Gendarmería ha sido elegida en los últimos años, incluso por el gobierno anterior también, como la fuerza confiable, es decir, la fuerza que podía actuar en el tema del narcotráfico y también en la represión interior. No nos olvidemos en este punto cuando Sergio Berni llevaba adelante represiones e incluso espionaje, el famoso Proyecto X. Digo esto porque hay una responsabilidad del kirchnerismo, ¿no es cierto?, en
recorrido de la Gendarmería. Ahora, que la Gendarmería quede, ¿no es cierto?, imbricada en todo este episodio, es una profunda crisis de Estado porque interpela directamente al gabinete presidencial. Es su fuerza. No se va a mandar sola la Gendarmería. Por supuesto. Eso es. Ahora, y ahí entramos también en otro problema, la justicia. El primer allanamiento lo mandó a hacer cuando ya se habían ido todos. Por eso, cuando ya se habían ido todos. Entonces aparece, ¿no es cierto?, este otro elemento de encubrimiento y como telón de fondo la defensa de grandes intereses económicos en el sur, que son las de los magnates como el grupo Benetton, Lewis, etc., pero también los nuevos intereses de los grupos mineros que tienen explotaciones en la frontera cordillerana, el fracking, o sea, la extracción de gas no convencional, que bueno, también son indudablemente, digamos, hay un hilo conductor entre el gobierno anterior y el actual. Entonces, este maltrato, esta operación represiva tan intensa contra la comunidad mapuche, que en definitiva reclama por derechos territoriales en lugares que han sido acaparados por grupos empresarios. Pensemos que Benetton prácticamente ha cerrado el acceso a un lago, ¿no es cierto?, en toda esta zona. Bueno, es este telón de fondo de acaparamiento de tierras, de explotación indiscriminada del sur, que emerge también como un factor político importante. Contame, Marcelo, bueno, te saco un poquito de este tema para lo que se viene también, que tiene que ver con la política. Un breve análisis de los resultados de estas PASO y qué esperas para lo que se viene. Bueno, en estas PASO el Frente de Izquierda tuvo un resultado promisorio porque nosotros nos hemos presentado en 22 provincias. En todas hemos superado el filtro de las PASO, es decir, estamos en carrera en prácticamente todo el país. Y nos hemos consolidado como la cuarta fuerza del país. No es un dato menor. Después de, bueno, el oficialismo, el kirchnerismo junto al PJ, Massa. Bueno, después viene el Frente de Izquierda. Y en un conjunto de lugares vamos a pelear por ingresar al Congreso, por reforzar nuestras bancas actuales, con la importancia que tiene esto en un país donde se están preparando ajustes todavía más severos contra los trabajadores, reforma laboral, aumento de la edad jubilatoria, consumación de los tarifazos para después de las elecciones, y donde los que se presentan como oposición, bueno, son los mismos que han pactado con el macrismo durante todo este año y medio, y luego algunos que aparecen o se presentan como promesa para luchar contra el ajuste, como el kirchnerismo, ya anticipa que va a formar bloque parlamentario con los dirigentes del peronismo que en estos años pactaron con Macri. Entonces, el mérito de reforzar una bancada de izquierda, para aquel que está preocupado por su puesto de trabajo, por su jubilación, por su derecho al estudio, lo ve como una opción. Se ve como una opción. La batalla en los próximos 2 años se va a dar en lo que se apruebe o no se apruebe en el Congreso. En el Congreso, pero también se va a dar en los sindicatos, en los lugares de estudio, donde va a haber luchas sociales por todas estas situaciones. Y la izquierda está presente en todo este proceso. Nadie puede pensar que un diputado nuestro no es un individuo aislado. Vehiculiza en el Congreso todo este tipo de demandas que tienen lugar en los sindicatos, en los lugares de estudio, en los barrios. Y creo que en ese sentido, bueno, el que va a votar, pensando que es una elección parlamentaria, pensando la importancia de voces que no estén atados a estos pactos con el macrismo que han regido en todo este tiempo, sin duda que puede ver en la izquierda una opción. Siempre a la izquierda se la ha visto como estigmatizada, ¿no? Cuando aparecen las banderas y esta suba de votos importante que han tenido, ¿dónde ha cambiado el discurso de la izquierda como para empezar a entrar en capas donde antes decían no, son todos zurdos y te acordás todo lo que decían? Bueno, es difícil pensar, la pregunta puede ser, ¿hay un cambio de discurso de nuestra parte? Siempre se pueden decir las cosas mejor, por supuesto, y tal vez lo estemos haciendo. Pero lo que caracteriza a nuestra izquierda
es una consecuencia política. Es decir, defender principios, planteos políticos que se sostienen en el tiempo. Coherencia en el tiempo. Claro, ahora, ¿por qué no pensar también que cambia el que nos está escuchando? Claro. A la luz de una experiencia. Y saber qué nos pasó en todo este tiempo, qué resultados hemos tenido de votar a quienes en definitiva han representado intereses vinculados al gran capital, a los que todos los días nos maltratan laboralmente. Entonces, lo que al principio aparecía como algo, pero estos tipos de izquierda, luego empieza a verse como, bueno, sí, son estos tipos que siempre están, que llevan adelante una tarea, una política consecuente, y entonces, bueno, aparece, ¿no es cierto?, este otro elemento que creo que en la población hay un viraje, y particularmente en el trabajador, que a lo mejor históricamente y hasta familiarmente estaba ligado al peronismo, y empieza a dar ese salto, y dice, tengo que votar una representación trabajadora, pero buscarla en otro lado. Está bien. Ahí está, mira, el televidente, sobre todo aquí en la capital federal, está tu batalla en esta cámara, Marcelo. Me gustaría que le hables a ellos. Bueno, no, decirle lo siguiente, en la capital federal han quedado 6 opciones electorales que han pasado las PASO. Una de ellas es el Frente de Izquierda. Y en una elección de la capital que aparece como relativamente jugada, lo que sin embargo hay que dirimir es si los diputados, los 13 diputados de la capital, van a seguir el monopolio del macrismo y de los partidos tradicionales, o si usted con su voto va a dar la chance a que la izquierda llegue al Congreso desde la capital. Ese es el desafío que le proponemos. Bueno, te deseamos lo mejor, pero por ahí sí, seguramente volveremos a invitarte. Sí, siempre has estado dispuesto, la verdad quiero agradecerle porque fue medio bien. Rápido todo, y muchas gracias, muy atento Bueno. también, y a tu gente de prensa también, gracias por la gestión. Bueno, muchas gracias venga. por la invitación. Nosotros nos vamos, quédate porque en unos minutos hacemos nuestra edición central de Noticiero Federal, recorriendo nuestras provincias para también saber qué es lo que pasa en toda nuestra República Argentina. Muchas gracias por este protagónico. Hasta luego.